he estado preparando el mensaje a las 7 iglesias que se escribe en Apocalipsis y cómo podemos ver que un mensaje escrito 20 siglos atrás hoy puede ser de gran influencia para nuestros tiempos y que la palabra de Dios es eterna, ¿verdad? Así que vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Apocalipsis y vamos a estar viendo la tercera. Y ya vimos que con esta serie, ¿no?, de las iglesias, si recuerdan que la idea era poder como iglesia ver qué cualidades podemos tener nosotros como iglesia en este tiempo. Y vimos la iglesia de Efesios, una iglesia en la ortodoxia excelente, buen funcionamiento, pero el Señor le reclama algo. El motor, la motivación que llevaba eso era que habían perdido el primer amor. O sea, estaban fríos. O sea, aquel primer amor que se hablaba, ¿no?, de aquel que era amor hacia los hermanos y hacia Dios. Algunos alegaban que era solo el amor hacia Dios, pero como decía Juan, ¿cómo puedo amar a Dios al que no veo y no puedo amar a mi hermano al que sí veo? Entonces nos enfocábamos más en el segundo, ¿no? Una iglesia que amaba a los hermanos y amaba a Dios. Y ese primer amor, aquel fervor por el Señor que cuando nos convertimos, ¿no?, y parece que la iglesia es perfecta y no vemos defecto y vamos todo para adelante, aquella iglesia que era rica en amor, como dice en Efesios 1 y versículo 16, que el apóstol Pablo la describe, que era rica en amor y que abundaba. En un par de años había enfriado y ese amor se había enfriado y lo que lo motivaba era una ortodoxia fría, mecánica, y funcionaba, y el Señor manda a arrepentirse. Y vimos que quizás que nosotros como iglesia analizarnos cómo estamos, si realmente estamos yendo para adelante sin ningún amor o frío. Después vimos la iglesia de Esmirna, una iglesia que estaba sufriendo grandes persecución. ¿Se acuerdan que vimos que su pastor fue enterrado vivo a la edad de 86 años? Una iglesia que estaba en la extrema pobreza, no tenían ni para comer, una pobreza extrema que ni para comer, por un simple hecho, por la fidelidad a Cristo. Recuerdan que esa era una ciudad rica, donde habían grandes templos, donde los que adoraban al emperador, ¿no?, eran riqueza, tenían lugar de ciencia, de medicina, eran ricos, pero los creyentes, por no adorar al emperador, sufrían, y sufrían hasta la muerte. Pero también, ¿cómo podemos aprender como iglesia? Las circunstancias dependen de nuestra fidelidad al Señor. Cuando las cosas son difíciles, a veces atinamos a aflojar, ¿no?, a bajar los brazos, pero vemos que esta iglesia fue fiel, incluso le costaba la muerte. A muchos hermanos quizás le tocó la muerte en esa gran persecución bajo Nerón, que una de las cosas sencillas que hacían era envolvía a los creyentes, los ponía líquido inflamable y los prendía para alumbrar las plazas que le llamaba, y a la familia, ¿saben lo que le hacía? Dice un padre de la iglesia, Irineo, que lo envolvían en pieles de animales y se lo daban a los perros para que se lo comieran. Eso era por la fidelidad a Cristo, por no negar. Y era simple, negar a Cristo. Pero ellos eran fieles. Una iglesia de gran ejemplo a seguir, que no importa la circunstancia, sino que seamos fieles. Y el Señor le garantizaba, ¿no?, esa corona de vida por la fidelidad. Pero ahora vamos a ver una iglesia, Pérgamo, una iglesia que estaba en un lugar pagano, pero una iglesia que comprometió la verdad. Una iglesia que comprometió. No negaba a Cristo, sí lo reconocía el Señor Jesucristo, no había menguado su fe, pero toleraba doctrinas que Dios, el Señor Jesucristo, aborrecía. Entonces vamos a ver que es una iglesia que comprometió la verdad del Señor por no confrontar el pecado. Y cómo esta iglesia hoy puede ser gran influencia en nuestros tiempos, donde la iglesia debemos recordar que es columna y baluarte de la verdad. Y que cada persona que se enfrenta a la palabra de Dios, ¿no?, nos tenemos que incomodar, porque la palabra de Dios es perfecta y nosotros somos pecadores. Así que vamos a leer ahí en la iglesia de Pérgamo, capítulo
2, versículo del 12 al 17, y dice la palabra de Dios. Y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que el venciere, daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bien, vamos a conocer un poco el contexto de la iglesia de Pérgamo, ¿no? Y era una ciudad, la palabra Pérgamo significa ciudadela, o si no también viene la palabra pergamino, y donde esos pergaminos eran pieles de animales, y donde ahí lo utilizaban para escribir, ¿no? Y parece la historia que es de ahí donde salen los pergaminos de animales, ¿no? También dice que fue una ciudad edificada sobre una colina, ¿no? Y también había servido como capital de Roma, o sea, en Asia Menor, durante más de 250 años. Fue un centro de religiosos paganos muy importante ahí. Ahí había cultos para Atenas, Aselipio, Dionisios o Baco, que miren que era el dios de la embriaguez. Se podrán imaginar lo que habrá sido esos cultos, el de Zeus, pero fue la ciudad de Asia en que erigió el templo en honor al César. Entonces, Pérgamo estaba en un lugar donde una idolatría tremenda. Muchísimos dioses, muchísimas cosas que iban en contra de la palabra de Dios, pero ahí estaba esa iglesia. Ahí estaba la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia de Pérgamo, donde había varios dioses, donde había varias cosas que adoraban a estos dioses, pero el Señor les conoce que estaban en ese lugar. Por eso el Señor les llama donde está el trono de Satanás. Imagínense para esos hermanos andar por otra ciudad donde está el trono de Satanás. Donde está el trono de Satanás vivo yo. Imagina, ¿no? Ahí se encontraba esta iglesia. Se conoce poco de esta iglesia también. Tenemos poca información, no sabemos quién la fundó, quién fue quien llegó ahí, pero algunas informaciones extrabíblicas dice que Éfeso era la madre de las 7 iglesias. Se supone que esta iglesia fue abriendo durante estas ciudades esta iglesia, pero se conoce muy poco, muy poco. Pero también vemos en el versículo 12, dice: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y es interesante que el Señor Jesús, para cada situación de cada iglesia, es como se presenta. En Efesio, ¿recuerdan cómo era? En Efesio, él andaba entre medio de los... Recuerdan que candelabro representaba las 7 iglesias. En Apocalipsis 1:20, él interpreta que son las 7 estrellas y que son los 7 candelabros, ¿no? Las 7 estrellas, los ángeles, y el candelabro era las 7 iglesias. Y él andaba entre medio de ellos. Entonces, el que ve más allá pudo ver en esta iglesia que el amor de ellos estaba apagado. El amor de esta iglesia estaba apagado. Entonces, el que anda entre medio de las iglesias, el Señor Jesucristo, ve lo que los hombres no vemos, ve el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, el Señor dice: has perdido tu primer amor. El que ve, quizás que la iglesia no se veía esa falla y esa falencia, pero el Señor Jesús sí, aquel que tiene los ojos de fuego, que ve más allá de lo que nosotros podemos ver, les dijo: han perdido el primer amor. Tengo algo contra ti, han perdido el primer amor. A la iglesia de Esmirna, aquella iglesia que estaba sufriendo persecución, que estaban muriendo, les dice:
el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Entonces era como un aliento a la iglesia, ¿no? Yo estuve muerto, pero he vuelto a vivir. Ustedes hoy están muriendo por mi nombre, pero van a volver a vivir. Y ahora se presenta en esta iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada aguda. Y esto es una referencia o un símbolo que representa el juicio de Dios. Que el Señor Jesús iba a venir en juicio si esta iglesia no se arrepentía. Si la iglesia no reconocía y no tomaba carta en el asunto, el Señor iba a venir en juicio contra esta iglesia. Entonces le da la oportunidad a que se arrepienta. Y vamos a ver. Pero a pesar de que la iglesia estaba plagada de ídolos, costumbres paganas, ¿no? Y uno puede decir, qué difícil como iglesia hoy vivir en estos tiempos, ¿verdad? Con tantas cosas que hay afuera, con tanta inmundicia que hay. Pero esta iglesia hace 20 siglos no le tocaba vivir nada diferente. Una iglesia donde tenía que ver, donde adoraban a dioses paganos, costumbres, y lo más común era tener los lugares de orgía, los templos para hacer las orgías, donde la idolatría, la comida a los ídolos, y toda esa depravación que hacía hace 20 siglos atrás. Pero el Señor Jesús les reconoce. Yo conozco, dice, tus obras y dónde mora. Él les reconoce. Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras. Le dice, donde está el trono de Satanás. ¿No? Le reconoce el Señor Jesús, ¿no? Que estaban en este lugar. Y les dice, ¿dónde está el trono de Satanás? ¿No? Pero aún así, esta iglesia estaba ahí, alumbrando con esta luz del Evangelio, ¿no? La luz de Cristo. Pero el Señor les reconoce, versículo 13, dice, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, ¿no? Pero retienes mi nombre, O sea, que no habían perjudicado el que estaban viviendo en ese contexto de idolatría, pero dice ahí, versículo 13, pero retienes mi nombre. No habían negado la fe, no habían callado, ¿no? Y que creían en el Señor Jesucristo. Pero también dice, no has negado mi fe. Les reconoce que a pesar que estaban viviendo en el trono de Satanás, les reconoce que no habían negado su nombre y no habían negado su fe, ¿no? Y aún agrega el Señor Jesús, aún en tiempo de Antipas, dice el Señor, mi siervo fiel que fue muerto entre vosotros. Aún ahí. Y este siervo se conoce poco también, sino lo que el Señor mismo dice en su palabra, mi testigo fiel y muerto por la causa del Señor Jesucristo. Es lo único que se conoce de él. Algunas informaciones históricas dicen que él fue metido dentro de un becerro de metal y donde fue prendido fuego. No se sabe si fue verdad o no. Es un mito de información extrabíblica que encontré que dice que fue prendido fuego ahí dentro de ese becerro como sacrificio, ¿no? Se conoce, ¿no? Se conoce poco, pero que era fiel. Y aún así, el Señor le va a decir algo. A pesar de su fidelidad en ese lugar, el Señor le va a decir algo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y acá donde yo entiendo que comprometieron la verdad del Señor. Miren lo que dice el Señor Jesús, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué estaba pasando? Que esta iglesia toleraba estas prácticas que tenía. La iglesia que reconocía al Señor Jesucristo, que le reconocía y no había negado su fe en un lugar totalmente pagano, estas cosas se habían filtrado a la iglesia y estaban permitiendo. Y el Señor Jesús iba a venir en juicio, ¿no? Y acá tengo contra ti unas pocas cosas, ¿no? A pesar de que la iglesia estaba rodeada de tanta idolatría inmoral, guardaba fielmente al Señor y guardaba la fe, pero el Señor le dice, tengo algo contra ti, ¿no? Y que ahí retienes la doctrina de Balaam. ¿Y se acuerdan eso? Balaam esta historia está en número 22, números 23, número 24 y número 25. Aquel profeta pagano que incluso Dios le hablaba y profetizaba en el nombre de Dios.
¿Se acuerdan aquel hombre que andaba en el burro, que vio el ángel y que como el burro no quiso ir por ahí, bajó, lo golpeó al burro? Esa historia, bueno, ¿se acuerdan cuál fue el plan de él? El plan de él fue, a lo primero, Balac, que era el rey, quería que maldiciera al pueblo de Israel por temor. Entonces, Balaam decía, yo voy a hablar lo que Dios me manda. Entonces hicieron varias veces, intentó de acá para allá y siempre profetizaba lo que Dios decía. Pero en un momento no fue tal. ¿Qué hizo? Hizo engañar con las mujeres moabitas a que consideran matrimonio con el pueblo de Israel y ahí eso lo llevó a comer la comida de los sacrificios y caer en la fornicación. Entonces, la doctrina Balaam hacía eso. Y mismo el texto lo dice ahí, ¿no? Versículo 14, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de los sacrificios de los ídolos y a cometer fornicación. Algo que Dios había prohibido, que no podían contraer matrimonio con mujeres paganas. Pero este hombre, Balaam, este profeta, que se hacía pasar por, que era profeta de Dios, engañó para que el pueblo cayera en fornicación y idolatría. Entonces, esta doctrina de comer cosas a los ídolos y cometer fornicación estaba metida dentro de la iglesia. Y los que estaban ahí, que retenían el nombre del Señor Jesucristo y no habían negado la fe, toleraban esas cosas. Toleraban estas cosas. La doctrina de los nicolitas, otra doctrina también bastante parecida. Comían comida a los ídolos, de esas comidas, esas cosas que hacían paganas y también de la fornicación, pero aún tenía una cosita diferente esta, que seguían la doctrina de Jezabel. Ella doctrina hacía entender esto, que vos podías el Señor haciendo comida a los ídolos y viviendo en fornicación. Aún así ser fiel. Entonces, esta doctrina se filtró a la iglesia. ¿Y qué pasa? Es evidente que esta iglesia no negó al Señor Jesucristo. Y evidentemente que no negaba su fe. Pero ¿qué le pasó a la iglesia? Permitió que estas doctrinas se filtraran. Y cuando esto se filtra, recuerda lo que dijo el Señor Jesús, un poco de levadura leuda toda la masa. Y esta iglesia comprometió la verdad, por no confrontar la verdad, por no decir que esto era pecado. Entonces, ¿cómo nosotros no nos podemos quedar con simplemente el Señor Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de reyes? El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, el Señor Jesucristo entregó nuestra vida por nuestros pecados, pero si hay pecado o hay doctrina de la iglesia, no puede ser. Esto es lo que le pasó a la iglesia. No confrontó el pecado. Y nosotros como iglesia, porque somos columna y baluarte de la verdad, tenemos que confrontar. Y esta iglesia no confrontaba. Yo me puse acá. Esto trae consecuencias. En estos tiempos nosotros donde podemos pensar hoy, en nuestros tiempos, que está muy complicada la situación. Ya basta ver con las ideologías de género, esas cosas que quieren enseñar y quieren que filtren en las iglesias. Nosotros tenemos que estar dispuestos a estar firmes, como dice en Ezequiel, estar en la brecha, defendiendo la verdad, sin importar las consecuencias, porque mayor es el que está entre vosotros. Capaz que no vemos el fruto hoy, pero lo vamos a ver, porque nosotros tenemos la verdad, y la verdad es absoluta. Pero tenemos que estar dispuestos a confrontar. Y como iglesia, no podemos caer como esta iglesia. Conocer al Señor Jesucristo, tener nuestra fe, pero la iglesia permitir que el pecado entre o se filtre y hacer la vista gorda y no mirar. Obviamente que hay una forma de tratar estas cosas. Mateo 18 es un ejemplo. Si tú ves a un hermano, ¿no?, que ha pecado, ve y repréndele estando tú y él a sola. Pero si ese hermano no te escucha, te los ha ganado. Si no te escucha, ve y trae 2 o 3 testigos. Y si no se arrepiente delante de 2 o 3 testigos, ve y dilo a la iglesia. Y si no se arrepiente, la iglesia lo expulsan de la iglesia. Esa es el funcionamiento. Y a eso tenemos que estar dispuestos, a confrontar el pecado como iglesia. Debemos confrontarlo.
y no querer amoldarlo o acariciar o dibujarlo de alguna... No, tenemos que confrontar el pecado, porque la palabra de Dios nos enseña eso. Nosotros no podemos comprometer la verdad y hacer la vista gorda delante de los pecados. Si vemos pecado en la iglesia y si vemos un hermano que está pecando, debemos tratarlo como la Biblia dice. Debe ser confrontado con la palabra del Señor. Y ¿sabe lo que va a pasar cuando uno confronta el pecado de afuera? Nos van a aborrecer. Y vamos a ser aborrecidos. Y quizás que hoy acá en Uruguay no nos toca aún sufrir de manera como está sufriendo en algunos otros lados. Pero en algún momento todos estos sistemas de afuera van a querer que la iglesia lo acepte y la iglesia va a tener que pararse en la brecha y va a tener que confrontar con la verdad de Dios. ¿Y saben lo que van a pasar? Quizás que nos metan presos. Justo ayer Marley el viernes contaba de ese padre en Brasil, ¿no? Que vio a la hija haciendo videos que no debía hacer en las redes sociales y porque la corrigió fue preso. Es increíble. Pero así es el mundo. Y así está. Y esas cosas van a querer que eso entre a la iglesia y se tolere. Pero la iglesia va a tener que estar firme en eso. Va a tener que firme, aunque no veamos los resultados ahora. Pero tenemos que confiar en aquel que dice la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y en su palabra. En Juan 15, 18 al 21 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo lo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, acordado de la palabra que yo he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El mundo nos va a aborrecer y tenemos que estar dispuestos. No podemos quedar callados como la iglesia de Pérgamo. No podemos. No podemos comprometer la verdad. Tenemos que estar dispuestos incluso hasta sufrir por el Señor Jesucristo. Incluso hasta perder la vida si es necesario. Porque el Señor Jesús dice, no temer al que pueda quitar la vida. Temer al que pueda llevar el alma al infierno, ¿no? A ese tenemos que temer. Dice acá, nos van a aborrecer, ¿no? Vamos a ser aborrecidos por mantener la verdad. Que este ejemplo de Pérgamo realmente nos ayude a mirarnos a nosotros, ¿no? Cómo estamos como iglesia y no comprometer la verdad del Señor. Si hay que confrontar pecados, confrontémoslo, pero como la palabra enseña, no como me parece a mí. Hay un modelo, hay una forma y está en la palabra. Y lo que dice la palabra tenemos que guiarnos como iglesia. Pero esta iglesia tenía una situación que arreglar. Y dice el versículo 16, perdón. Por tanto, arrepiéntete. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y la primera cosa que tenía que hacer esta iglesia era arrepentirse. El arrepentirse por haber comprometido la verdad, por haber tolerado estas doctrinas, por haber tolerado estas costumbres y por no confrontar la verdad. Sin duda que uno puede decir desde acá, ¿no? En un lugar donde no pasa, no debe haber sido sencillo para esta iglesia. Un lugar totalmente pagano, donde estaba el templo del emperador. Sin duda que si ellos confrontarían, ¿no? Hubiesen confrontado, que sin duda no sabemos más, pero me imagino que, y quiero pensar que esta iglesia después de haber recibido esta carta, habrá tomado carta del asunto y le habrá traído consecuencias. Y sin duda que le habrá traído consecuencias, ¿no? Pero ellos tenían que seguir este mandato. Versículo, por tanto, arrepiéntete, ¿no? Arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé, ¿no? Y si la iglesia se arrepentía, iba a tener
frutos, ¿no? Dice el versículo 17, el fruto del arrepentimiento, lo que iba a traer si se arrepentía esta iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, daré de comer del maná escondido, ¿no? Y se acuerdan, este maná hace referencia al maná que comían en el desierto. Esto da la idea, así como Israel recibió el maná, ¿no?, en el desierto, Dios promete al creyente verdadero el pan espiritual, aquello que necesitamos, lo espiritual, ¿no?, para nuestra vida. El maná, el que venciere va a comer de este pan espiritual, de que el Señor mismo provee, de que el Señor mismo da. Pero aún sigue, dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito su nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que recibe. Y bueno, frente a esta piedrecita blanca hay dos posturas, hay dos formas que ven. La primera postura es que creen que probablemente se refiere al maná por números, la Biblia dice número 11 y 17 que lo describe como el bedilio, era como una forma que tenía el maná, y que lo hacen referencia al maná, esta piedrecita blanca. Pero otra postura cree que esta piedrecita era de aquello que se le daban a los atletas, los griegos, que cuando competían se le daba una piedrecita a aquellos que ganaban, y eso le daba la entrada a la ceremonia real que hacían cuando ganaban esos premios. Y esto puede ser porque también le dice esta piedrecita blanca, tendrá su nombre. Es un mensaje personal. Esa piedrecita, aquel que venciere, el Señor le va a dar esa piedrecita con cada uno con un nombre, ¿no? Y ese nombre que cada uno de ellos lo sabrá y cada uno de nosotros lo sabremos. Pero esto es consecuencia de haberse arrepentido, ¿no? Y yo pensaba, ¿no?, viendo esto, ¿no?, una iglesia viviendo en un lugar pagano, totalmente idólatra, fornicario, esta doctrina que estaban permitiendo, retenían al Señor Jesucristo, retenían su fe, pero estaban permitiendo todo esto. El Señor les pide que se arrepienta, ¿no?, si no iba a venir en juicio contra ellos, ¿no?, contra estas personas, no dice contra los creyentes, sino contra los que practican, van a venir en juicio. Ahora, ¿cómo como iglesia podemos aplicar cosas de esto en nuestros tiempos? 20 siglos atrás fue escrito esto, y cómo 21 siglos ahora, en el siglo XXI, nosotros podemos como iglesia nutrirnos de esta iglesia. Bueno, yo me puse un par de cosas. No alcanza con solo reconocer a Cristo y la fe. No alcanza solo. La iglesia de Pérgamo no vivía en un buen lugar. Cristo mismo dijo, ¿no?, donde está el trono de Satanás. Ahí estaba esta iglesia, donde está el trono de Satanás. Pero ¿cuál fue el error de esta iglesia que cometió Pérgamo? Fue tolerar la falsa doctrina, fue tolerar el pecado. Y como iglesia estamos llamados a santificar, a ser santos. Y esta iglesia cometió el error de tolerar las doctrinas, el pecado. La doctrina de Balaam, aquella doctrina idólatra de comer comida a los ídolos y la inmoralidad sexual. La de los nicolitas, que era básicamente lo mismo, pero aún enseñaban a los creyentes que podían comer comida a los ídolos, podían fornicar, pero en realidad podían ser fieles. Increíble. Pero así estaba en esta doctrina. Y ellos no decían nada, permitían esto, ¿no? ¿Cómo aplicamos esto, no? ¿Cómo podemos aplicar nosotros como iglesia? Yo me puse acá, no debemos tolerar el pecado del mundo. Y si hay pecado en la iglesia no podemos callar. Como iglesia tenemos que trabajar en esto. Cuando hay pecado o se están filtrando pecados, ponele que no sean pecados públicos, o vos veas un pecado de un hermano, que lo puedas tratar, porque el pecado de un hermano daña el cuerpo. Nosotros somos un cuerpo. Y si un hermano, ¿no?, comprometido en la iglesia, tú lo ves que está pecando y no haces nada, el cuerpo se va a enfermar, porque somos un cuerpo.
tú debes confrontar al hermano, pero como dice Mateo 18, no hacerlo público, el hermano tal está haciendo y esto, no. La Biblia enseña, ve tú y él a sola. Y si él se arrepiente, lo has ganado. Y después, si no, trae contigo 2 o 3 testigos. Y si no hace caso a los 2 o 3 testigos, llévalo a la iglesia. Y si no le hace caso a la iglesia, tiene que ser expulsado. Y así debe ser tratado el pecado, porque así lo demanda la Biblia. Así que tenemos que tener cuidado como iglesia. No debemos tolerar el pecado. Obviamente que todos pecamos. Obviamente que nadie está limpio de pecado. Pero tenemos que luchar. No podemos permitir que las costumbres del mundo filtren a la iglesia, ¿no? Como está la ideología de género, lo que enseña estas cosas, debemos estar alerta, atentos. El feminismo, ¿no? ¿Cómo está ese feminismo fuerte, ¿no? Hay que tener cuidado, las damas, cuidado en las cosas ¿no? que se pueden filtrar en sus vidas, las cosas que estamos creyendo, ¿no? Cuidado con estas cosas. Todas las cosas tienen que ser filtradas por la palabra de Dios. Todas las cosas que vemos afuera. ¿Estamos tolerando pecado como iglesia? Yo me preguntaba. La idolatría, ¿no? La adoración a un ídolo como si fuera Dios. Y capaz que podemos pensar como iglesia, yo no me voy a postrar a ningún ídolo, ninguna imagen. Pero cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es un ídolo. Entonces, si en nuestra vida, o en lo personal, o como iglesia, estamos adorando más que a Dios, es un ídolo. Incluso el ministerio de cada uno de nosotros se puede formar un ídolo. Y un ídolo es la adoración de un ídolo es como que si fuera adorar al Dios verdadero. Y debemos tener cuidado a qué estamos adorando, cada uno en lo personal. ¿Qué ídolo puede estar ocupando nuestras vidas hoy? Estos hermanos de la antigüedad, hace 20 siglos atrás, permitían, ¿no? Esto, ¿no? Ahora, estos ídolos, ¿qué ocupa más lugar que Dios en tu corazón y en mi corazón? ¿Qué está ocupando más? ¿No? Todo aquello que dejemos de lado al Dios verdadero, eso es un ídolo en tu vida. Y si tú profesaste a Cristo como único Señor y Salvador, Él es tu verdadero Dios. Si tú lo estás dejando de lado, entonces estás idolatrando a Dios. Estamos idolatrando a Dios. Estamos dejando de lado al Dios verdadero. La fornicación, ¿no? Uno puede pensar, bueno, no estoy fornicando, ¿no? Pero es mucho más amplia la palabra, ¿no? La fornicación, conducta sexual inadecuada. En estos tiempos, ¿no? Lo que está al alcance de todo, y que hoy es una realidad en instituto bíblico, en pastores, en miembro de la iglesia, la pornografía. La pornografía está haciendo estrago, pero de verdad, está haciendo estrago. Leía una nota la otra vuelta que en los institutos bíblicos se están filtrando estas cosas, las pornografías. Vi un video también de pastores consumiendo pornografía. Nadie está lejos de estas cosas. Entonces uno puede decir, bueno, esta iglesia toleraba eso, ¿no? Pero cualquier cosa que vos estés viendo en las redes sociales, que inicie estas cosas, todo dice pornografía. Van a vender un jabón, te presentan una mujer desnuda. Te venden, vas a cualquier cosa que te quieren vender, una mujer desnuda o un hombre desnudo. Y esas cosas nos están invadiendo, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado, porque la palabra fornicación es el término griego, es pornía, ¿no? Que donde deriva la palabra nosotros, pornografía. Entonces, ¿qué estamos consumiendo? Cuidado, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Puede ser un veguito que pareciera que no fuera tanto, pero ese poquito mañana es un poquito más, poquito más. Me acuerdo un muchacho que era hijo de pastor, que vino de Argentina, del Instituto Palabra de Vida, toda la vida dentro de una iglesia. Él dijo así: empecé a tomar pequeñas malas decisiones y cuando quise acordarse volvieron grandes y malas decisiones. Fue en un proceso, pequeñas malas decisiones. Entonces, cuidado,
porque lo que pareciera que no es tan dañino o que no es bueno, no, cuidado con eso, porque así arranca, con un poquito, 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 poquito. Cuando queremos acordar, estamos consumiendo pornografía. Cuidado con eso, como iglesia, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado y confrontar el pecado, confrontar. Y quiero cerrar con una frase de R.C. Sproul que le escribe a la iglesia. Luchar por la verdad de Dios es un acto de amor, no una señal de falta de amor. Si amamos a Dios y si amamos a Cristo y si amamos a la iglesia, debemos amar la verdad que define la esencia misma del cristianismo. Entonces, si mañana a mí me ven en un pecado y me tienen que venir a confrontar porque yo no estoy libre de eso, yo sé que me lo van a decir porque me aman. Y cuando vemos a alguien mal en un hermano, no es una falta de amor confrontar un pecado en su vida. Eso es amor también. Eso es amor. Es una persona que te ama, que te está diciendo, por acá te está cerrando. Dios no quiere que camines por este camino. Dios quiere que camines por esto. Y por confrontarte con la verdad, no es falta de amor, es amor. Así que tengamos cuidado como iglesia cuando tengamos que ser confrontados en alguna falta de nuestras vidas. Porque no es que no tenga amor, tiene amor. Pareciera que no, pero tiene amor. Como luchar por la verdad de Dios es un acto de amor y no una señal de amor, que no es de amor. Así que, hermano, cuidemos como ejemplo de esta iglesia que permitía la filtración de estas doctrinas, de estos pecados, ¿no? Que no podamos comprometer la verdad. Porque un poco de masa, un poco de levadura, leuda toda la masa. Así que estemos preparados para luchar contra eso, porque la iglesia estamos puestos como columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. Y como están los tiempos, va a ser difícil. Esta iglesia pasaba desapercibida porque no confrontaba, sin duda, ¿no? Permitía que toleraran estas cosas. Pero como iglesia estamos llamados a tolerar. ¿Y sabe lo que necesitamos, hermano? Una iglesia comprometida en la oración. Tenemos que estar velando en la oración, hermano. Tenemos que estar velando, tenemos que estar unidos en oración. No descuidemos esto. Tenemos que, como iglesia, estar unidos en la reunión de oración. Los viernes a las 8. Es donde el creyente y la iglesia gana la batalla. Es donde gana la batalla. Donde estamos una iglesia orando. Una iglesia que no se mantiene en oración es una iglesia que está débil. Una iglesia que está enferma y una iglesia que Satanás puede destruir. Cuidado, hermano. Cuidado, necesitamos comprometernos con el Señor. Y para que estas cosas no pasen necesitamos estar en oración. No solo en la iglesia, sino en tu vida personal. ¿Cómo está tu vida personal con el Señor? ¿Cómo está la lectura, la oración en tu vida? Estas cosas se van a filtrar si nosotros no estamos firmes en el Señor, si no estamos comprometidos con la palabra, si no estamos comprometidos en la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo, en su palabra. Cuidado, hermano. Cuidado si estamos descuidando la palabra y la oración, porque estas cosas se van a filtrar y se filtran y entran como pequeñas cositas cuando queremos acordar quizás que son grandes cosas dentro de la iglesia y que no seamos una iglesia que el Señor traiga juicio, sino que confrontemos, ¿no? Como iglesia y miremos que estemos caminando en la verdad del Señor.